esa palabra conocer implica, hermanos, no solamente saberse una información, sino que conocer, hermanos, implica vivir, haber experimentado, ¿qué cosa? El amor de Dios mediante la fe en Jesucristo, hermanos. Por esta razón, hermanos, es que el apóstol Pablo pide y espera de nosotros que amemos de verdad como Dios nos ama. Nuestra esposa, las mujeres a su esposo, que amemos a nuestros hijos, que amemos a nuestros patrones, y los que son patrones amen a sus empleados. De esta forma, hermanos, tú puedes hacer una tarea. Cuando tú te pones a analizar, hermanos, cómo llevas tú estas relaciones en tu vida diaria, o sea, cómo es tu vida en el matrimonio, cuando tú analizas cómo es tu vida, hermanos, con tus hijos, cuando tú analizas cómo están tus relaciones con tus patrones, compañeros de trabajo, y los patrones con sus empleados, ahí puedes, hermanos, tú darte cuenta o verificar si realmente has creído en el Evangelio y estás en la fe de Cristo, o si solamente, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos y de nuestra boca sale que creemos en el Evangelio, pero realmente, hermanos, no lo estamos viviendo. Que eso es lo más crítico, es lo más importante, a lo cual Pablo, hermanos, por eso pide y exige de la iglesia que vivamos el Evangelio en el matrimonio, en nuestra vida laboral y en nuestra vida en lo paternal, y de los hijos hacia sus padres. Bien, hermanos, habiendo dicho esto, vamos a ver la última requisición o solicitud que el apóstol Pablo, hermanos, pide de nosotros, la iglesia. Obviamente lo pide de los efesios, pero nosotros, al ser la iglesia, Pablo también pide algo más de nosotros, hermanos. Que en una sola palabra, hermanos, lo puedo decir, que lo que pide Pablo de nosotros como iglesia es un llamado, hermanos, a empoderarnos. Y antes, hermanos, de seguir con la lectura, quiero hacer una breve oración. Amén. Padre eterno celestial, te agradezco, Señor, el buen tiempo que me das, Padre, para poder meditar en tu santa palabra. Te ruego, Padre, en esta mañana que me des tú, Señor, las palabras adecuadas, las palabras necesarias para poder comunicar tu verdad a mis hermanos que se han dado cita en este lugar, para escucharte a ti, Señor, para escuchar tu verdad, para escuchar qué es lo que tú pides de nosotros y qué es lo que nosotros, en correspondencia a nuestra fe, tenemos que estar viviendo, Señor, dando testimonio, siendo ejemplos, Señor, de que hemos creído en tu santo evangelio, que nos ha dado perdón de pecados, reconciliación, justificación, paz, gozo, amor sobre todo, y poder nosotros, Señor, reflejar ese amor que hemos recibido de ti hacia todo el mundo, hacia todos los que nos rodean. Padre, te ruego que bendigas este momento, Señor, y que tu Espíritu Santo nos acompañe para que abra o alumbre nuestros ojos de entendimiento y podamos tener claramente todos entendido cuál es tu voluntad. Y una vez teniendo en claro cuál es tu voluntad, Señor, nosotros estar dispuestos de todo corazón a vivirla, a obedecerla, Señor, para agradarte a ti que diste tu vida por nosotros en la cruz. Te damos gracias, Padre, y te pedimos esta dirección, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos ahora a entrar con la lectura en Efesios 6:10. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne o contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. En pocas palabras, luchamos contra poderes demoníacos, diabólicos, de maldad. Dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, o se puede decir como fajados, listos para la actividad, y vestidos de la cota de justicia, o se puede decir el chaleco que protege el corazón, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz.
sobre todo tomando el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, como si fueran, ¿verdad, hermanos?, flechas encendidas. Dice, y tomad con iniciativa el yelmo, o es el casco de salud, que protege pues la cabeza, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos, o sea, por todos los miembros de la iglesia, y por mí. Pablo hace una petición de oración por él, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, o de la buena noticia, por el cual soy embajador o representante de Cristo del reino, en cadenas, porque estaba en prisiones, que resueltamente hable de él, como debo hablar. Mas para que también ustedes sepan mis negocios y cómo lo paso, todo los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, al cual les he enviado para esto mismo, para que entiendan lo tocante a nosotros y que consuele sus corazones, pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracias sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Amén. O así sea. Bien, hermanos, yo en sí, hermanos, básicamente hoy solamente voy a hablar, hermanos, y quiero que te quedes con una sola idea en esta mañana, hermanos. El título, hermanos, que le di a esta enseñanza es Empodérate y defiende tu posición. Empodérate y defiende tu posición. Llénate del poder divino y no cedas, no des un paso atrás, sino mantén la posición en la cual el Señor, hermanos, te ha colocado por la gracia de Cristo. En pocas palabras, hermanos, esa es una idea que Pablo habla aquí en estos últimos 14 versos y que yo, hermanos, pretendo ir desmenuzando, hermanos, para que se vaya entendiendo, hermanos, qué es lo que Pablo pide de nosotros. Hermanos, primeramente, explicar el por qué decidí ponerle empodérate, ¿verdad? Ese empoderar, que es una palabra que es ya ahorita muy común y que se está usando mucho, hermanos, respecto a lo del feminismo, ¿verdad? De una mujer empoderada, que es independiente, que es inalcanzable, etcétera. Pero, hermanos, nosotros estamos hablando ahora sí que, no obviamente de esas cosas que chocan en contra del Evangelio, van en contra de, sino que hablamos, hermanos, de un poder que viene de Dios, que todos, hermanos, nosotros tenemos que anhelar, tenemos que buscar, y por decirlo así, hermanos, tenemos que estarnos recargando día con día. Como, hermanos, ponemos a cargar los celulares día con día, de alguna manera, hermanos, así Pablo está diciendo, ustedes, hermanos, tienen que estar conectados con el Señor para que ustedes día a día tengan la fuerza que se necesita para esta vida cristiana que podemos decir, hermanos, es una vida en continuo combate, una vida en continuas batallas, una vida en guerra, hermanos. Es lo que la iglesia, hermanos, está viviendo desde que el Señor, hermanos, la dejó establecida. Entonces, hermanos, primeramente quiero, hermanos, hablar sobre la palabra confortaos. Hermanos, en el versículo 10 con el que iniciamos la lectura dice, por lo demás, hermanos míos, o sea, como diciendo, hay una cosa más que tienen que saber, hermanos, confortaos en el Señor. Hermanos, la palabra confortaos es lo mismo que decir empodérense cada uno, empoderémonos todos, llenémonos del poder de Dios. Y algo, hermanos, que yo quiero hacer es una distinción aquí técnica, porque si te fijas, hermanos, parece que dijera lo mismo el versículo cuando te dice confortaos o llénate del poder de Dios en el Señor Jesús. Y luego habla, hermanos, más como otras cosas, referencias que pueden ser sinónimos o lo mismo. Dice, y en la potencia de su fortaleza. O sea, tenemos, hermanos, empodérate, llénate de poder, tenemos potencia y tenemos fortaleza. Hermanos, para aclarar esto, tenemos que entender, hermanos, que en la Biblia se usan tres palabras que pueden en nuestro español sonar a lo mismo, ¿verdad? Como es poder, potencia y fortaleza. Pudieras decir, bueno, pues yo no veo grande diferencia. Pero, hermanos, lo que Pablo está tratando de hacer es describir el poder de Dios, hermanos. ¿Cómo lo podemos entender de una mejor manera?
Lo primero, hermanos, es que cuando dice confortaos, lo que se dice, hermanos, ahí es en dunamo, que está aludiendo, hermanos, a un poder que es exclusivo, así se puede entender fácilmente, hermanos, es un poder que supera los límites del poder humano. O sea, únicamente estamos hablando del poder que Dios tiene, el poder que solo Dios tiene y no ningún hombre mortal. Porque entre hombres, hermanos, podemos medir nuestra fuerza y reconocer al que tiene más fuerza, pero en un nivel, hablando humano. Pero dunamis, hermanos, de donde proviene la palabra dinamita, es una palabra, hermanos, que describe lo que es el Evangelio. Aparece en Romanos 1:16 cuando dice Pablo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que creen, al judío primeramente y también al griego o el que no es judío. Entonces, hermanos, lo que el Evangelio significa es dunamis, que es un poder que va más allá al poder que el ser humano pueda alcanzar. Es un poder, hermanos, o en otras palabras, que no está a nuestro alcance de manera, ¿cómo se puede decir, hermanos?, autónoma o propia, sino que es un poder que solamente reside, habita, tiene nuestro Señor. Creo, hermanos, que ahí se puede entender aquí, ¿no? O sea, llénense de ese poder milagroso que solo Dios tiene, algo que escapa del alcance natural que tienen ustedes. Con esto, hermanos, pues pretendo que ir entendiendo, hermanos, cómo dunamis es un poder divino exclusivo al cual ninguno de nosotros puede tener acceso a menos que Dios nos lo conceda. Nos conceda ese poder que es único y especial de Él. Después, hermanos, dice, empodérense, llénense de ese poder que supera cualquier poder humano. Y luego dice, hermanos, en la potencia. La potencia, hermanos, es la palabra kratos. A lo mejor algunos de ustedes que son amantes de los videojuegos pueden entender, hermanos, este personaje Kratos, que es un dios mitológico griego de la guerra y que empieza a pelear con todas las divinidades de la mitología griega, hermanos. Y en sí, hermanos, lo que significa Kratos, hermanos, es un poder que ha sido manifestado. Es un poder que ha sido visible. Entonces, hermanos, aquí es donde uno tiene que pensar, cuando Pablo dice, y en la potencia, está refiriendo, contemplen, hermanos, el poder que Dios ya ha manifestado, nos ha dejado ver a nuestros ojos y ha sido testimoniado por las Escrituras. Eso, hermanos, Pablo, fíjate, lo dijo desde el capítulo 1, cuando él habla, hermanos, de la definición de lo que es gracia de Dios. Él dice, hermanos, que es el poder que sacó de la tumba a Jesucristo de entre los muertos. O sea, hermanos, aquí se está refiriendo Pablo, ustedes saben y creen que Dios tuvo el poder que trasciende lo humano para sacar de la tumba a su Hijo una vez que dio su vida por los pecados del mundo. Ese poder, hermanos, ha sido manifiesto. Es algo, hermanos, que fue manifiesto y se dio, pudieron, hermanos, contemplar los primeros discípulos y que hoy tú y yo, hermanos, lo conocemos por el testimonio de la fe contenida en las Escrituras de la Biblia. Entonces, hermanos, Pablo está diciendo, contempla quién es el Dios al cual tú estás sirviendo y al cual tú tienes por Padre. Porque Él no solamente es de que entiendas, tiene un poder superior, Él ya lo ha hecho visible. Entonces, hermanos, esto tiene mucho que ver, hermanos, porque, lo voy a decir de una vez, hermanos, si hay algo que el ser humano considera más valioso que tiene, es la vida, es existir. Por ende, hermanos, si hay algo que nos preocupa perder, ¿qué es? La vida. Entonces, hermanos, fíjate, en otras palabras, Pablo está diciendo, mira, si lo más importante que tenemos, que es la vida, que es la existencia, es lo que nos preocupa y no la queremos perder, pues fíjate quién te respalda a ti, que es el Dios que tiene el poder para devolverte la existencia si tú confías en su nombre, a pesar de que llegues a perder la vida, ya sea de forma natural o por persecución, como estaba en esa época, hermanos. O sea, Pablo está diciendo, entiende que si tú estás del lado de Dios, no hay enemigo en sí que pueda vencerte. Porque aunque lleguen a matar tu cuerpo, tú sabes que Dios tiene el poder para volver a resucitarte. Es un poder, hermanos, que ya lo ha manifestado. Entonces, hermanos, en un contexto, digamos, también se puede entender que es como cuando una nación poderosa, hermanos, hace un desfile y empieza a sacar, hermanos, ahí sus tanques de guerra, sus buques, sus submarinos. Se puede decir, hermanos, que está mostrando el músculo, está tratando de decirle a las naciones, miren, si ustedes pretenden atacarme,
Yo quiero exhibirles la magnitud del poder de la nación, para que vayan tanteándole o piensen dos veces si es que deciden atacarnos, porque estamos exhibiendo el poderío que tenemos. Entonces, hermanos, Dios exhibió su poderío cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos. De manera que, hermanos, con Él, en otras palabras, no hay nada que temer, porque no hay nadie más poderoso que nuestro Padre, hermanos. Otra cosa, hermanos, que Pablo habla y se distingue de fortaleza, es algo que yo siempre hablo mucho, y es lo que yo le conozco, hermanos, como virtud. No sé si tú has notado en mis prédicas que digo, es que no hay virtud, y es que yo lo que busco es virtud. Es, hermanos, la palabra en la potencia de su fortaleza, el griego iskus, que significa, hermanos, fortaleza interna. Eso es lo que es virtud, hermanos. Una fortaleza interna, un poder interior. El cual, hermanos, aunque es invisible, es el que te ayuda, hermanos, ¿a qué? Precisamente a mantener tus principios o tu fe, aunque las circunstancias cambien, hermanos. Eso es lo que yo le conozco como virtud. Es alguien que tiene el poder suficiente, hermanos, para desde dentro, a pesar de lo que esté ocurriendo afuera, nada de eso cambia su convicción, lo que él cree y lo que él sabe que es agradable a Dios. Por eso, hermanos, se mantiene inamovible, no da un paso atrás. ¿Por qué? Porque tiene virtud dentro de él. Hay, hermanos, fuerza dentro de él, que es Dios, hermanos, el Espíritu Santo que habita en nuestros cuerpos. Entonces, hermanos, quiero parafrasear esto que sería, hermanos, llénense del poder que solo Dios tiene, ese que exhibió derrotando a la muerte, resucitando a Jesús de los muertos, para que de este modo también ustedes no se cansen de hacer el bien, a pesar de que el mundo sea aborrecible y no te dé ni una razón siquiera para hacerlo, o sea, para hacer el bien. Por eso, hermanos, todo te conduce a la virtud. Nosotros hacemos el bien no porque, hermanos, el ambiente nos provoque a hacer el bien. Muchas veces es lo contrario. El ambiente, hermanos, te seduce y te empuja a hacer el mal. Pero el que tiene fortaleza interna, hermanos, se sobrepone. Entonces, hermanos, siguiendo la misma temática, vamos a analizar, hermanos, lo que es ponerse la armadura de Dios. Hermanos, yo no voy a entrar a esta parte porque es una parte que debo de admitirte, desconozco cuando dice Pablo que no tenemos lucha contra carne y sangre. Yo sé que se está refiriendo a no seres humanos. Nosotros por eso no vemos en sí, hermanos, a enemigos en el ser humano, en la persona, sino que sabemos, hermanos, que hay un dominio. O sea, lo que yo te refiero, hermanos, es que Pablo habla ahí de principados, potestades, autoridades, que es, hermanos, como que esto entra en lo que se le conoce como demonología, y que hay demonios que tienen a su cargo de otros demonios, digamos 50, otros tienen 100, otros tienen 1000, etcétera. O sea, Pablo está hablando, hermanos, como si se tratara de una organización militar. Y eso ya se ve en lo de la demonología, en lo cual yo desconozco. Entonces yo solamente, hermanos, diría, hermanos, en la idea de Pablo es que, hermanos, estamos en lucha, pero contra fuerzas espirituales. Esas fuerzas espirituales, hermanos, demoníacas, combaten nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y así, hermanos, se entiende la idea. Ahora, hermanos, en razón de que hay ideologías que atentan contra nuestra mente, contra lo que creemos y contra nuestro amor a Dios, y buscan, hermanos, pervertirlo, buscan moverlo, buscan removerlo, hermanos, buscan hacer daño en contra de nuestra fe y nuestro amor a Dios. Pablo, hermanos, en respuesta a esto dice, pues, hermanos, nosotros tenemos que estar, en pocas palabras, vigilantes, y tenemos que hacer uso, pues, de las herramientas o de la armadura que Dios nos ha provisto. Pero, hermanos, todo esto es metafóricamente hablando, donde Pablo simplemente quiere destacar cosas que son necesarias que nosotros, hermanos, sepamos que tenemos que estar prestos o prontos con iniciativa a tener. Lo primero, hermanos, que Pablo dice es ceñidos sus lomos. Esto, hermanos, yo lo puedo entender hoy día como alguien que dice, es hora de trabajar y pues hay que ponernos amarrarnos el cinto, ponernos el pantalón bien puesto, porque aquí vamos a hacer una obra y hasta que la terminemos. Es algo así, hermanos, como alguien que va a hacer una actividad y a lo mejor se dobla su camisa. Es decir, Pablo está diciendo, entonces, como estamos en guerra, cada uno empieza a percibirse de tal manera de que esté listo para la guerra que se le avecina. Únicamente, hermanos, es lo que está diciendo Pablo, pero él habla, hermanos, de ceñir sus lomos y añade una frase que para mí me llamó la atención, hermanos.
Déjeme verla, hermanos, cuál es. Dice, sí, mira, dice, estad pues firmes en el 14, ceñidos vuestros lomos de verdad. Esa palabra de verdad. ¿Por qué lo asocia, hermanos, al estar preparados con la verdad? Ceñidos vuestros lomos de verdad. Esto, hermanos, para mí, considerando el contexto anterior, lo que me refiere, hermanos, es que Pablo está diciendo, ustedes están en una lucha y para luchar contra estos entes malignos, tienen que estar viviendo en la verdad. Algo, hermanos, que la Biblia hace mucho hincapié y que yo he hecho mucho hincapié en esto. Es decir, hermanos, cada uno de nosotros que pretendemos luchar contra las amenazas de Satanás, tenemos que estar claros en una cosa, y es que tenemos que estar viviendo honestamente delante de Dios y para con los hombres. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues es algo, hermanos, que Pablo ya ha dicho, es no vivir de las apariencias. Porque ese, hermano, sería no estar listo para pelear contra las fuerzas enemigas. Alguien, hermanos, que solamente aparenta que se porta bien y no es honesto delante de Dios y delante de los hermanos. Y esto, hermanos, se tiene que tener mucho cuidado porque por eso se dice que muchas veces las personas que más hablan mejor de sí mismas son las que terminan cometiendo los peores pecados. Y es por esto, hermanos, porque al ellos vivir de una apariencia, lo que están haciendo, hermanos, sin ellos pensar, ellos simplemente les importa la reputación. Pero lo que ellos están haciendo inconscientemente, hermanos, es que al mismo autoelevarse y vender una apariencia que no es real, le están cediendo terreno, hermanos, al maligno. Y luego por eso entiendes una noticia, que cayó en adulterio, como que ha pasado en los últimos años. Y un ministro que hablaba con mucho celo del Señor, que decía purificar, ser santos, y todo esto, hermanos, y luego tienen una rotunda caída. Pablo lo que diría es que no estaba ceñido sus lomos, que no estaba viviendo con transparencia total, alguien que no admitía sus propias debilidades, alguien que no admitía, yo soy vulnerable en esta parte. Pablo estará diciendo, no está listo para pelear. Y por eso, hermanos, no es de sorprendernos que caigan y no soporten. Tengan una caída estrepitosa, hermanos, que decepcione a miles o a cientos de cristianos que lo tenían como referente. Paso a la otra cosa, hermanos, que es hablando del chaleco que protege el corazón, que es la cota o la coraza. Y ahí Pablo, hermanos, mete la justicia. Fíjate, siempre mete otra cosa distinta. Ahorita vimos, hermanos, el ceñido vuestros lomos con verdad, transparencia, ok. Y después, hermanos, dice protegidos con su coraza, su chaleco que protege su corazón. Y añade de justicia, la cota de justicia. Aquí, hermanos, ¿qué es lo que tengo que entender yo con esto, no? Porque Pablo relaciona justicia con proteger el corazón, que es la coraza o el chaleco. Pues bueno, hermanos, es bien sabido, hermanos, el propio Pablo, el propio Maestro Jesucristo, nos dijo que vendrían tiempos, hermanos, en que personas iban a usar la palabra del Señor para enriquecerse a sí mismos, hermanos. Esto es algo, hermanos, que no es una novedad y que aún se nos había profetizado. Me parece que es el apóstol Pedro el que dice que tengan cuidado porque vendrán tiempos en que personas, dice, harán de ustedes mercadería. Usarán la palabra de Dios para generar riquezas para ellos mismos. Y yo considero, hermanos, que esto es a lo que Pablo se refiere con tener una protección en el corazón de justicia. Es alguien que sirve al Señor, hermanos, porque sabe que es lo justo, es lo adecuado, es lo recto, y que él, hermanos, su servicio no depende y no consiste en la medida de los ingresos que va a obtener por ese oficio. ¿Por qué, hermanos? Porque esto se ha pasado una y otra vez. De hecho, hermanos, del título que viene a nosotros de protestantes, ese surgió, hermanos, en la Edad Media a consecuencia de esto, hermanos, porque la religión tenía un poder total, hermanos, porque la gente estaba sumida en la ignorancia y no conocía las escrituras, y ustedes sabían que el Papa, hermanos, vendía, por decirlo así, hermanos, documentos de perdón, donde tú los comprabas y se te perdonaban tus pecados para no estar tanto rato en el purgatorio. Entonces, hermanos, esto siempre es algo que, desafortunadamente, hermanos, algunos falsos maestros, falsos cristianos, usan la escritura para, hermanos, ganancia deshonesta. Por eso, hermanos, es que el que predica, el maestro, el que preside o gobierna en la iglesia, uno de los requisitos que da Pablo, hermanos, ¿sí te acuerdas cuál es? Que dice, hermanos, que no sean amadores de ganancias deshonestas,
Porque luego, hermanos, eso pudre el corazón. Y ya no se preocupa por predicar la verdad de la palabra, sino que los que les importa, hermanos, es el ingreso que pueden obtener a raíz de predicar la palabra. Por eso Pablo, hermanos, entiendo que dice, hey, no se olviden del chaleco que guarda el corazón. Ustedes sirven al Señor por amor a Él y por amor a su justicia, porque saben que es lo honesto y lo correcto. Olvídense de si tienen muchos miembros o no. Ustedes prediquen lo que es justo y que no se contamine su corazón por el amor al dinero, porque esto corrompe el corazón del hombre. Otra cosa, hermanos, que Pablo habla, además de estas cosas, es los zapatos también. Dice que estemos calzados bien, hermanos, los zapatos, ¿verdad? Dice con el apresto del evangelio, es decir, que todo cristiano, hermanos, tiene que siempre estar dispuesto y entrenado para comunicar el evangelio. No es otra cosa más que esto, hermanos. El apresto del calzado, el evangelio de la paz, es, hermanos, que tenemos que estar dispuestos, pero fíjate, hermanos, también se entiende con el apresto, es entrenados para comunicar el evangelio de nuestra salvación, la buena noticia de Dios. Ahora, hermanos, esto es mayormente con la voz, cuando se predica, ¿verdad?, el evangelio de Jesucristo. Pero recuerda, hermanos, que recién acabamos de ver que Pablo, hermanos, habla de que el evangelio no solamente tiene que comunicarse en palabras, sino, hermanos, en cómo vivimos nuestras, ¿qué?, relaciones humanas, para que una persona pueda ver tu matrimonio y allí pueda leer el evangelio de Jesucristo. Ellos aman como su Dios los ama a ellos. Y luego, hermanos, entra la relación de padres a hijos, de hijos con padres, y ahí pueden ellos contemplar el evangelio de Jesucristo. Después ven cómo trabajan, su honestidad, su entrega, y ahí pueden ver el evangelio de Jesucristo, hermanos. Y me da toda la idea que se me vino a mí, ¿por qué lo pone como con los pies, los zapatos, hermanos, bien puestos en los pies, verdad? Es, hermanos, porque vas dejando huella de la fe que hay en ti, hermanos. De manera que puede la gente notar las huellas, hermanos, de tu caminar en este mundo. Allí se expresa, hermanos, también el evangelio de nuestra salvación. Ahora, hermanos, ahí añade otra cosa. Dice, hermanos, del evangelio de paz. En el apresto, hermanos, de los zapatos a ver, déjame ver exactamente cómo dice, hermanos, para no errar. Dice calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Y me llama la atención, hermanos, que ahora Pablo decide añadir ahí de paz. Ya no verdad, ya no justicia, ahora de paz. Y esto, hermanos, lo que me comunicó es precisamente que el evangelio se ve en nuestras relaciones humanas, porque en ellas, hermanos, vamos a tener paz. Y esto es un reflejo de que nosotros estamos en paz con Dios. Porque, hermanos, si tú no estás en paz con Dios primero, no esperes un matrimonio en paz. Obviamente no vas a reflejar eso. Y ese es el punto, hermanos, por el cual Pablo dice el evangelio de la paz. Porque si estamos en paz con Dios, tendremos paz en el hogar, paz con nuestros hijos y paz en el trabajo, hermanos. O en la empresa en la cual, hermanos, tú eres dueño. Vamos a ver, hermanos, otro de los elementos que Pablo usa metafóricamente para armarnos o vestirnos es el escudo de la fe. Dice, con el cual apagarán todos los dardos o flechas de fuego que el enemigo dispara contra nosotros. Hermanos, eso de Pablo dice, pero por encima de todo, agarren el escudo de la fe, que es, hermanos, obviamente la principal, digamos, hermanos, defensa que presentas delante del ataque del enemigo, que es Satanás y sus poderes demoníacos. Ahora, hermanos, aquí hay algo que a mí quiero dejarte pensando. Para apagar, hermanos, los dardos de fuego, las flechas de fuego, en el lenguaje metafórico, si son ideas, son deseos que Satanás viene a atentar en tu mente. Dice, hermanos, que algo que nos ayuda sobre todo es la fe, el escudo de la fe. Porque solamente con el escudo, hermanos, es que esas flechas se destruyen, quedan imposibilitadas para lastimarte. Y eso, hermanos, ¿sabes qué está comunicando? En otras palabras, Pablo te está diciendo, hermanos, tú, en tu fuerza humana natural, no esperes tú con tus propios puños, tu propia fuerza, de tener la velocidad y fuerza
de los ataques del maligno, porque la fuerza del maligno es superior a la fuerza tuya por naturaleza. Por eso, por sobre todas las cosas, agarra el escudo de la fe, que en otras palabras, hermanos, es como decir, yo sé que los ataques del enemigo son más poderosos que yo, pero yo sé que mi Dios es el Todopoderoso. Por eso, confiando en Él, es que yo estoy seguro. ¿Por qué? Porque el poder que me guarda a mí es el poder de Dios y no el poder de nosotros, hermanos. Si te fijas, es un reconocimiento profundo, porque la fe es depender de Dios, no depender de ti mismo. Y eso, hermanos, es algo que considero muy importante. Y por eso Pablo dice, por encima de todas las cosas, reconoce que las fuerzas que te atacan son superiores a ti, pero que el que te defiende a ti es superior a todos ellos. Para que así estés seguro delante de Él, confiando en el poder que te guarda, que es el de Dios y no el tuyo propio. Y después, hermanos, habla del casco, que es el yelmo. Y dice, y recibe con toda disposición el yelmo o casco, que se traduce ahí, hermanos, de la salvación, que es, hermanos, de la protección o del defensor. Aquí, hermanos, no quiere ser tan técnico, pero cuando hablamos de salvación, hermanos, es la palabra soteria o sotería, que significa salvación. Después, hermanos, está soter, que significa salvador. Pero aquí, hermanos, la palabra que se empleó es el casco de soterion, que no es ni salvación y que no es ni salvador, sino que, hermanos, es un neutro de esta palabra, por lo cual yo lo pude entender, hermanos, a que Pablo simplemente está diciendo que el casco, hermanos, es protección. Únicamente hablando de esto, el casco es protección y en este caso vital, porque ustedes saben, hermanos, que sobre todas las cosas lo que uno tiene la guardia hasta en el boxeo es las manos cubriéndose la cabeza, porque saben que es una región en la cual los pueden acabar, hermanos, de un solo golpe. Entonces, ese casco es vital para nuestra salud. Se puede decir en este contexto, hermanos, salud mental. Y hay que evitar un daño mortal. Aquí, hermanos, muchos aplican esto, que es la seguridad de la salvación. Porque allí, hermanos, es donde Satanás puede jugar en tu contra. Poniéndote dudas, como lo hizo con nuestra madre Eva en el principio, haciéndote dudar de que ¿a poco Dios ha dicho esto? ¿Y crees que sí sea real? Digamos, hermanos, que ahí es donde está el combate en nuestra mente, donde el enemigo quiere hacernos dudar de la palabra del Señor. Por eso esto es, hermanos, que es un todo complementario, porque después dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, sí quiero hacer una distinción, porque también entramos a algo técnico. Porque, hermanos, nosotros cuando escuchamos palabra pensamos que significa una misma cosa, pero aquí, hermanos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan 1, cuando dice que en el principio era el verbo, hermanos, también aparece como palabra, que es logos en griego, que es todo conocimiento razonado, que es, hermanos, un conocimiento o discurso o un conjunto de conocimiento, hermanos, mejor dicho. Pero aquí, hermanos, no aparece la palabra logos, y fue lo que yo dije, porque aquí dice que cuando tomas la espada del Espíritu, dice que es la palabra de Dios, pero no dice el logos de Dios, que es el verbo, que es todo el conocimiento que el Señor nos ha transmitido a través de la Biblia, sino que nos dice que es, hermanos, la espada es el rema de Dios, y el rema, hermanos, es una idea específica del conocimiento general de la Biblia. O sea, hermanos, para no enredarte tanto, es como si el logos, tú lo entiendes que es todo el conocimiento que Dios ha dejado a tu disposición. Es decir, Génesis hasta Apocalipsis. Ahí hay muchos temas que tú puedes diversificar y aprender. La diferencia con rema, hermanos, es que rema es como citar algo en específico nada más. Citar algo en específico. El ejemplo del rema, hermanos, sería cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado y cómo él respondía a la tentación. ¿Recuerdas que cuando Satanás le dice, ¿tienes hambre? Pues di que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, ¿cómo respondía, hermanos? Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es un rema. Es decir, hermanos, Jesús está no yendo todo un contenido generalizado de la Biblia, sino a una cita en específico que le reconforta, le llena de poder para ese momento en el cual, hermanos, él está siendo tentado.
Así, hermanos, es lo que Pablo nos está diciendo. Que cuando nosotros, hermanos, somos tentados y vienen dudas, vienen cuestiones, vienen temores, hermanos, tú sabes por tu experiencia, y yo tengo la mía en la fe, que todos enfrentamos a estas cosas. Pero ocurre algo interesante, hermanos, y yo no sé si, yo espero que sí lo has vivido. Y es, por ejemplo, hermanos, cuando, no sé, tienes alguna preocupación mucha, ya, hermanos, estás poniendo, o sea, todo parece que no te concentras porque tienes todo en el problema, tu mente está envuelta en el problema, parece que no puedes vivir del momento en el que estás porque los problemas te están consumiendo toda tu atención. Y entonces, hermanos, de repente viene a ti una palabra del Señor, es decir, algún texto en específico de la Biblia. Y de repente viene a ti, hermanos, como por ejemplo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y tú dices, caray, ahorita vino a mi mente ese versículo de la palabra, ¿dónde está? Está en Mateo tal 11, creo, me parece que está. Y entonces, hermanos, vas, y esa es una respuesta que el Espíritu Santo llevó a tu pensamiento, hermanos, para ese momento de vulnerabilidad, de tentación, hermanos, de flaqueza o de debilidad en el cual estás viviendo. Esto es algo, hermanos, que puede ser tanto así escrito, como también puede ser, hermanos, que sea una idea que venga a ti. Yo, por ejemplo, hermanos, para esto poder ilustrarlo mejor, yo, hermanos, cuando perdimos yo creo que era una niña, nuestra bebé, que no pudo nacer, hermanos, es algo que me golpeó bastante emocionalmente, estaba muy mal. Y en el momento, hermanos, se vino a mí un pensamiento, ¿no? De la soberanía de Dios, de que Dios da la vida, Él la quita. O sea, todo este contenido bíblico. Y me dejó algo muy claro, hermanos, es como si el Espíritu Santo me hubiera dicho, un día tú pediste la muerte para ti y no haber nacido, ¿verdad? Y yo dije, sí. O sea, todo esto en la mente, sí. Entonces, hermanos, sentí que me dijo, y ahora que yo he decidido conceder lo que tú un día pediste para ti a una hija tuya, entonces tú qué dirás. Y entonces, hermano, fue algo como yo diciendo, híjole, no puede ser. No, pues sí es cierto, si un día yo lo pedí para mí nunca haber nacido y ahora Dios se lo concede a una hija mía, yo dije, exactamente, Señor, gracias, tú me has respondido. Tú eres el que obras conforme a tu voluntad, tú tienes la libertad absoluta para decidir quién vive y quién muere, quién nace y quién no nace, hermanos, si mueren aún en el vientre de su madre. O sea, esto es un ejemplo, hermanos, de vivencia mía real, que yo te la comunico porque es a lo que Pablo está refiriendo, que al Espíritu Santo, hermanos, siempre está allí para soportar y hacer, digamos, inclinar la balanza, hermanos, a nuestra debilidad. Porque Satanás ataca fuerte, yo no tengo la fuerza para resistir, pero el Espíritu Santo sí, hermanos, que es el Todopoderoso. Y Él aparece allí para que tú, hermanos, no pierdas la batalla y no cedas, no des ni un paso atrás, sino que mantengas tu posición, tu convicción de fe en Dios. Entonces, hermanos, pasamos a una última parte, que es, hermanos, cuando Pablo ahora mete a la oración, da un lugar para la oración. Él dice, hermanos, que quiere que toda la iglesia esté dispuesta a estar rogando al Señor, estar en constante comunicación con el Señor, pedir tus ruegos y peticiones de cosas que quieres que el Señor te conceda. Tú lo hagas con libertad, lo hagas con insistencia, con decisión. Pero hay una parte, hermanos, que me llama la atención, que tiene un propósito de el orar, que es con el que yo me quiero quedar en esta mañana. Déjame ver, hermanos, exactamente las palabras con las que lo dice. Dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda deprecación o oración, comunicación continua y súplica o ruego en el Espíritu. Dice, y velando en ello con toda instancia. En esa frase, hermanos, y velando en ello con toda instancia. Y es que, hermanos, el velar no significa otra cosa, hermanos, más que nunca estar distraído. Es mantener los ojos bien abiertos, es estar alerta. Y aquí, hermanos, es donde se me hace a mí, por eso esencial, la comunicación con Dios. Porque eso te permite, hermanos, tener bien abiertos los ojos para identificar el ataque del maligno. Ya que si no entramos en oración, hermanos, podemos nosotros admitir o pensar que todo está correcto, que no hay ataques contra mí,
¿Y eso qué va a generar, hermanos? Usando el ejemplo del boxeo, que bajes tus manos y allí, hermanos, puede entrar un golpe que sacuda fuertemente tu cabeza y que te lastime y que de verdad dañe tu fe. Pero esto, ¿por qué ocurrió, hermanos? Porque no estabas velando, o sea, alerta, con los ojos bien abiertos. Y esto se conecta con la oración. Esta utilidad, hermanos, tiene la oración. Y, hermanos, Jesucristo nos lo dijo de esa manera exacta a sus discípulos en Mateo 26:41, cuando les dijo: velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, mas la carne enferma. Velen y oren para que no entren en tentación. Hay algo, hermanos, más profundo que yo quiero llevarte al Salmo 19. Versículo 12 al 14, hermanos. Son versículos que me gustan mucho porque son profundos, hermanos. Son, muestra, hermanos, nuestra insuficiencia. Y eso, aunque no lo creas tú, a mí me gusta mucho, hermanos, el saber que soy insuficiente. ¿Por qué? Porque eso genera más dependencia mía hacia el Señor. Eso se detona, hermanos, o se transmite, o se ve en más fe, más confianza y por ende más firmeza y más fortaleza a la hora de enfrentar tentaciones y ataques, hermanos, del enemigo. Salmos 19, versículo 12 hasta el 14 dice: los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Detén asimismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro o transparente delante de ti y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, yo quise meter aquí porque el Salmo son cánticos, pero aquí se puede ver, hermanos, que es una rogativa, un ruego, una súplica, una forma de orar hacia el Señor. Y David, hermanos, me encanta porque dice: los errores, ¿quién los entenderá? Y él, hermanos, como manera de súplica dice: líbrame de los que me son ocultos. Esto, hermanos, para mí dice mucho y me pega muy fuerte porque uno, hermanos, cuando ya lleva pues ciertos años, se puede decir ya llevo 10, 15, 20 años de cristiano, uno puede pensar, hermanos, aparentemente que ya es casi perfecto o que ya tiene una madurez suficiente. Y precisamente, hermanos, ese puede ser un peligro para hermanos, recibir un ataque y un daño de parte del enemigo. El creernos que por el tiempo que tenemos ya estamos suficientes, ya estamos poderosos de manera absoluta, que ya no tenemos nada que temer y podemos bajar la guardia. Por eso me encanta, hermanos, porque para ver nuestra insuficiencia, David dice: los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, hermanos, que en nuestro propio juicio tú te puedes autoexaminar y somos llamados a autoexaminarnos y puedes verte limpio, puedes verte, no lo hagas, cuánto has crecido en el Señor, mi conocimiento avanzado. Las tentaciones que antes me llamaban ya no me llaman la atención. Ya soy más dedicado, me concentro, medito en la palabra del Señor, amo a mis hijos, amo a mi esposa. Creo que estoy en un nivel muy fuerte, muy superior. Y esto puede ser una realidad, hermanos, pero lo que me gusta es que dice, hermanos, que hay pecados, debilidades que nos son ocultas, o sea, que no las podemos ver nosotros. Pero hay alguien, hermanos, que sí las ve. Y es, hermanos, el único perfecto y el único todopoderoso que es Dios. Por eso, hermanos, yo quiero animarte en esta mañana a que esta sea parte de la forma de tu oración. En que si tú consideras que ya has crecido en tu cristianismo y en tu fe, oremos de esta manera, digamos: Señor, quizá yo me autopercibo fuerte y un cristiano de ejemplo, pero quizá hay errores en mí que pasan de mi capacidad de análisis, pero sé, Señor, que tú me ves como realmente soy. Líbrame de los que me son ocultos, demuéstramelos, dime, estas son tus debilidades, estas son tus deficiencias de carácter en las cuales todavía tienes que estar atento y tienes que trabajar, porque yo no los veo, Señor, pero tú sí los ves, y delante de ti tú me ves como lo que realmente soy, no como yo, hermanos, digamos, débilmente o imperfectamente me perciba. Pues bueno, hermano, ya lo último es que Pablo pide que se ruegue por él.
Él dice que él es un embajador, un representante del reino de Dios en cadenas. ¿Por qué? Porque está, hermanos, por decirlo así, en arresto domiciliario. Él, hermanos, está en un proceso judicial y él sabe, hermanos, que una palabra que él pueda decir puede hacer que la justicia caiga encima de él y él, hermanos, pierda su cabeza. Se ha condenado, hermanos, a la decapitación. Y en base, hermanos, a este temor humano de perder la vida, aquí puedes ver a ese Pablo humano, porque él dice, hermanos, yo les ruego que oren por mí. Iglesia, todos ustedes oren uno por los otros, pero yo les pido que oren en especial por mí. ¿Por qué? Porque estoy en cadenas. Y yo les pido que el Señor me dé la fortaleza, la valentía, en otras palabras, dice Pablo, hermanos, para yo hablar el evangelio con confianza, para no diluirlo, para yo decir lo que tenga que decir, independientemente de que yo sé que una palabra que salga de mi boca puede condenarme a la muerte. Hermanos, oren por mí para que pueda hablar como yo tengo que hablar, sin por temor diluir o sacar algo, sino hablar y comunicar el misterio del evangelio como es, independientemente, aunque eso, hermanos, me lleve a ser condenado a la muerte y perder mi vida. Al final, Pablo les comunica a la iglesia, hermanos, que se estén tranquilos porque él va a enviar a Tíquico, que es, hermanos, dice él, un siervo fiel, amado del Señor, un compañero leal, que ha estado con Pablo y que él les va a estar comunicando todo lo que esté pasando con Pablo, hermanos, en su asunto legal que tiene, hermanos, pendiente con la justicia de Roma. Y por último, hermanos, Pablo dice, pues yo expreso mi deseo hacia ustedes, hermanos, que tengan paz, amor con fe y gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Entonces, hermanos, pues hasta aquí, digamos, hermanos, es la explicación de este pasaje con el que concluimos esta carta a los Efesios. Hermanos, esta carta, hermanos, cierra con un propósito muy claro. A lo que Pablo nos pide, hermanos, es empodérate, llénate del poder del Todopoderoso, de ese poder divino que no posees tú por naturaleza. Recárgate de esa energía divina. ¿Cómo? Contempla su poderío, su brazo, su fuerza, la cual ha mostrado. ¿Cómo? Venciendo al pecado en la cruz y su victoria sobre la muerte, resucitando a Jesucristo de los muertos. Recréate en esto, hermanos, que eso llene tu pila, llene tu fe, tu fortaleza espiritual, para que puedas, hermanos, armarte, bloquear, esquivar y aún, hermanos, atacar a los ataques, ¿verdad?, del maligno. Puedas resistir. Porque la finalidad de todo, hermanos, esto es que puedas resistir. Y esa palabrita, hermanos, lo único que dice resistir es, hermanos, simplemente que mantengas tu posición. Van a venir una fuerza que va a chocar en tu contra y tú, hermanos, en sí no tienes, hermanos, que ir avanzando más allá. Lo único que Pablo te pide, hermanos, es que mantengas la posición. Que esos impactos no hagan que retrocedas. Simplemente, hermanos, mantén la firmeza, tu confianza en Cristo. Punto, hermanos. Es lo que Pablo está pidiendo de nosotros. Ahora hago un llamado a los que hasta aquí puedan estar, hayan llegado a este punto de la enseñanza. Amigo, a ti que no eres cristiano y que apenas estás conociendo al Señor y que nos sigues a través quizá de esta red social o después lo puedas ver diferidamente en YouTube, en Facebook, a ti que aún no te entregas a Jesús, a ti que aún te pesa rendirte delante de Cristo Jesús, a ustedes Dios los llama a través de la iglesia a que dejen de vivir en esa debilidad, en esa enfermedad y muerte espiritual en la que se encuentran. Nuestro llamado es, vengan a Jesús. Todos los que admiten, ya no puedo más. Te juro, ya no puedo con esto. A ustedes yo les llamo. Ustedes son débiles, ustedes necesitan del poder que solo Dios tiene. Ustedes son débiles y por sí mismos van a fracasar. Pero el llamado de la iglesia es, vengan al Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Ese poder que no tienes tú y lo necesitas para que Él pueda levantarte. Yo quiero llevarte a que tú reconozcas que tú eres ese hombre o esa mujer débil, que ya no tienes esperanza, que has perdido toda esperanza. Para ti es esta palabra: mira al Todopoderoso, mira a Cristo, invoca el nombre de Jesús, porque Jesús tiene el poder para levantar al que está caído. Jesús es la fuente del poder divino, es el que da fuerzas al que no tiene ningunas. Por eso a ti llamamos en esta mañana, amigo, clama, ruega, pídele al Señor.
Sálvame, Señor Jesús. Perdona mis pecados. Sé que moriste para eso. Mis faltas quedarán eliminadas si yo confío en ti, en tu poder solamente. Porque tú tienes lo que yo no tengo. Ese poder divino. Señor, te ruego, puedes decir, hazme fuerte, y Él te empoderará para que escapes de la influencia del maligno, que te tienes sometido, y que pases a formar parte de la iglesia de Cristo y te conviertas en un soldado que no retrocede, que es fiel a Él. Entonces ven a Cristo Jesús, amigo, porque Él es lo que necesitas. Él es la fuerza que necesitas para ti que te conoces y reconoces débil. Hermanos, pues ya voy a entrar a unas aplicaciones para terminar con esa predicación esta mañana, hermanos. Hermanos, solamente recordarles los que Pablo nos recordó. Hermanos, nuestro poder viene de arriba. Por tanto, no retrocedamos, luchemos y recuerde que somos sostenidos no por nuestra fuerza, sino por la fuerza del Señor. Lo que el Señor pide de nosotros es que tengamos virtud. Recuerda, hermanos, poder interno, que no abandones tu posición. Por más que los vientos y la presión sea en tu contra y vengan y te impacten fuerte, hermanos, recuerda la virtud que tenemos en Cristo. Esos impactos no nos moverán. Seguiremos de pie y firmes confiando en el Señor. Hermanos, yo siempre lo he dicho, o he dicho en algunas ocasiones, que ser cristiano es difícil porque yo lo comparo, hermanos, con cuando un equipo juega de visitante. Ser cristiano, hermanos, como dijo el Señor, es, hermanos, pertenecer a un reino que no es de este mundo. Por ende, hermanos, toda la gente, no te sorprendas, que esté en tu contra. Y que al contrario, en que te anime y te aliente y te diga, ve a la iglesia, está bien, si quieres cambiar tu vida, entrégate a Jesús. No, sí, está bien, busca la Biblia. Lo más normal, hermanos, que te vas a encontrar es, como el equipo visitante, una bulla en contra de ti que te diga, no, eso es perder el tiempo, eso es fantasía, eso son mentiras, eso son creencias antiguas de la gente, eso no tiene nada de bueno para tu vida. Pero, hermanos, el cristiano tiene que luchar en contra de eso y sobreponerse. Porque recuerda otra vez, tenemos al Dios que tiene un poder que no podemos ni siquiera comprender, hermanos. Y solamente, hermanos, en Él podemos estar seguros, guardados por su poder. Hermanos, por último, recuerden su oración de gracias por todo lo que recibe. Principalmente, presente sus ruegos, sus súplicas, cosas que usted quiere para su vida, preséntelas. Pero sobre todo, hermanos, pídale al Señor esto, que le muestre sus errores, que le muestre las debilidades que escapan de su análisis. Y para que cuando el Señor, hermanos, te las manifieste y te digan, estas son tus vulnerabilidades, estas son tus debilidades, hermanos, tú las admitas y en consecuencia, como lo he dicho en otras anteriores ocasiones, hermanos, al tú saber tus debilidades, tú tomes las decisiones necesarias para no exponerte, hermanos, porque serías bastante insensato, falto de sabiduría, si tú, hermanos, a conciencia de qué es lo que debilita tu fe, qué es lo que te hace pecar contra tu Dios, y si Dios te lo, en contestando tu oración, te dice, es esto, son estas juntas, son estas prácticas, son estas cosas, son esto que ves, aléjate de ellos. Es lo más sabio, hermanos. Entonces, hermanos, recuerda, mi ruego para nosotros es en esta mañana, que el Señor nos dé ojos para ver nuestras debilidades, para ver nuestros defectos, y hermanos, no olvides que nosotros tenemos en Él que empoderarnos, hermanos, para no cederle terreno ni un centímetro, ni un milímetro a Satanás, sino que todos juntos, hermanos, mantengamos nuestra posición, a pesar de todo ataque del maligno, hermanos. Que Dios los bendiga.